Hola Dalia, buenas tardes. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien, ahí ya saben. Wow, andaron súper rápido. Ya saben la dinámica de siempre. Por favor, manden su nombre al chat. Comenzando por sus apellidos para que los pueda yo, registrar. Y bueno, con Luis empezaron con ¿cómo se llama? Con infecciones de vías urinarias. Y él todavía les va a hablar del examen general de orina. Él los va a ver el martes. Y después, creo que podemos hacer jueves, digamos, terminar este tema de virus y viernes hacer la evaluación que habíamos tenido planeada. Entonces sería así, nos vemos jueves conmigo para terminar virus y viernes hacemos el examen, el que ya teníamos planeado, que es de los temas de inmuno, generalidades de bacterias, antibióticos, cocos gram positivos, tejidos blandos, cultivo y tinción de gram. Y ya para que terminemos ese examen y ya no lo estemos como arrastrando más tiempo, y ya después vamos a ver enfermedades gastrointestinales. Ajá, muy bien. Bueno, pues voy a comenzar a compartir pantalla. Ya la ven, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien. Bueno, como es un tema introductorio, pues pueden hacer todas las preguntas que quieran, etcétera. Vamos a hablar de virus. Bueno, los virus, el nombre como tal viene del latín y significa toxina o veneno. Entonces, lo más importante para nosotros es que sepamos que estos virus, que son considerados toxinas o venenos, son parásitos intracelulares. Entonces, todo lo que se haga, debemos recordar que son intracelulares, a diferencia de las bacterias, que la mayoría son extracelulares. Cuando son intracelulares necesitamos de otro tipo de mecanismos para tratarlos o bien mecanismos distintos para... Ah, sí es cierto, tengo que grabarla. Sí es cierto, sí es cierto. Ahí está. Sí, gracias. Ajá, entonces mecanismos distintos para tratarlos, mecanismos distintos de la patogenia, mecanismos distintos de todo, porque son parásitos intracelulares. Entonces hay otras definiciones que son más estrictas y dicen que un virus se trata de complejos macromoleculares cuyo genoma es un elemento de ácido nucleico el cual se replica dentro de células vivas. Ahí entonces recordamos que son intracelulares y utilizan la maquinaria biosintética de estas para dirigir la síntesis de viriones. Es decir, el virus, al ser un parásito, utiliza todos los recursos de la célula para poder replicarse. Y entonces estas réplicas o los viriones tienen el mismo genoma y se transfiere a otras células. ¿Ya? Es por eso que los virus son parásitos intracelulares. No nada más los utilizan, digamos, a las células de vehículo como una bacteria, sino también utilizan la maquinaria de replicación. No sé si ahorita ustedes ya están viendo biología molecular. No, apenas vamos a empezar. Bueno, cuando vean molecular, van a hablar más sobre la replicación y la maquinaria. O bien cuando vean genética, o seguramente ya lo vieron en histo, pero ahorita no vamos a hablar tanto de eso. Entonces, los virus tienen una gran clasificación, dependiendo, por ejemplo, de su cadena de información genética, que puede ser una cadena única o una doble cadena. Puede ser también una cadena lineal, una cadena circular o una cadena segmentada. También puede ser en sentido positivo o en sentido negativo. Puede ser de tipo ARN o ADN. Entonces, eso lo vamos a ir estudiando en las siguientes diapositivas. Los virus, en general, son capaces de generar infecciones latentes y permanentes. Entonces, por ejemplo,
el virus, como el coronavirus, la infección no es una infección latente ni permanente, sino es una infección que es como aguda y muy rápida. Distinto del virus del papiloma humano, que es una infección latente y puede quedarse, digamos que en una fase por mucho tiempo, o bien permanentes como el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que tiene una infección permanente y entonces no hay una cura. También otras infecciones permanentes, como hablando de la hepatitis C o la hepatitis B, o que son latentes y entonces están esperando al momento idóneo para poder como manifestarse clínicamente. También los virus solamente se pueden cultivar en un cultivo celular. ¿Alguien me puede decir por qué solamente se pueden cultivar en un cultivo celular? Porque nos mencionaste que son intracelulares y van a requerir lo que los nutrientes de la célula para poder replicarse. Efectivamente. Entonces, solamente pueden cultivarse a través de cultivos celulares en líneas celulares, por ejemplo, hay líneas celulares que son hepáticas, de riñón. La mayoría de estas células son cancerosas y se utilizan para los cultivos, ¿no? De estos virus. Y los virus también son capaces de producir una neoplasia. Entonces, ¿alguien me puede decir qué virus está asociado directamente al desarrollo de neoplasias? ¿O qué virus, o un grupo de No puede virus? ser el de Epstein-Barr. Exacto, el virus de Epstein-Barr, que pertenece a los, los virus del herpes. ¿Y el Epstein-Barr está asociado a qué tipo de neoplasia? Eso sí, no lo sé. Está asociada al linfoma. Entonces, cuando veamos herpes, vamos a ver que hay tres tipos de herpes. Hay los que son linfotrópicos. Bueno, es alfa, beta, gamma, y uno de ellos son linfotrópicos, y estos que son linfotrópicos tienen la asociación directa con el desarrollo de neoplasias como el linfoma de Burkitt o el linfoma no Hodgkin, o Hodgkin también. También otros virus, ¿alguien me puede mencionar otro virus además del Epstein-Barr? También el virus del papiloma humano, ¿otro? Hay otro para el cual tenemos una vacuna incluso. ¿No? Bueno, el virus de la hepatitis. Ajá, exacto, hepatitis. Entonces, por ejemplo, el virus del papiloma humano está asociado al cáncer cervicouterino, pero también al cáncer rectal, al cáncer de orofaringe. Y el virus de la hepatitis, pues al cáncer hepático. El virus de Epstein-Barr a los linfomas, porque son linfotrópicos. Después vamos a hablar qué es el tropismo. Entonces ya vemos que las bacterias son gigantescas en comparación a los virus y que los virus van a atacar o van a usar como hospederos a cualquiera. O sea, un virus puede infectar a una planta, a un mamífero, a un reptil, a otra bacteria, bueno, a una bacteria, etcétera. Entonces los virus son como muy impresionantes.
Ok, ¿por qué se considera que es un parásito? Primero, porque el virus no posee enzimas generadoras de energía. Como tal, el virus no está vivo, no podemos decir que está vivo. Depende de la maquinaria de la célula huésped y, por último, no lleva a cabo la formación de metabolitos. Entonces, un virus no tiene como o sea, no genera energía, tampoco produce ningún como desecho o metabolito, llamémosle así, y toda su replicación depende de la maquinaria. Del lado izquierdo podemos ver, ¿alguien me puede decir qué es esta? ¿Hace alguien que le guste la bioquímica o algo así? Es un clásico. Si llevaron bioquímica con el doctor Stani, seguramente les hizo buscar un montón de estas imágenes. Es una ATPasa. Excelente, Hassan. Oh, perdón, había levantado la mano Shirel, creo. Sí, iba a decir lo mismo. Ok, es una ATPasa. Bueno, entonces esta es la ATPasa humana y el virus utiliza esa célula, todo ese mecanismo para replicarse, para mantenerse. Y aquí abajo, ¿alguien me puede decir qué proceso es este? Exacto, el de la replicación del ADN. ¿Hassan? Sí, iba a decirte lo mismo. Ok, bueno, entonces aquí estamos viendo la replicación del ADN y lo van a ver en molecular, pero eso es lo que quise ejemplificar. Entonces, una estructura viral en general tiene digamos que las mismas partes y ya de ahí tiene unas variantes. Entonces, el virus tiene ácidos nucleicos. Puede tener ARN o ADN. Su cadena puede ser monocatenaria, es decir, una sola cadena, o bicatenaria. Puede tener diferentes formas. Helicoidal, que es como que está aquí arriba del lado derecho, como una hélice, o icosaédrico, como que tiene una forma más peculiar, ¿no? Y hay algunos que tienen su propia polimerasa. La polimerasa, bueno, van a ver que es una enzima que participa en la replicación de la información genética y hay algunos que utilizan su propia polimerasa, hay otros que utilizan la polimerasa de la célula hospedera, pero eso va a depender de cada virus. Aquí está. Entonces, cuando hablamos de los virus que son, o cómo se clasifica de acuerdo a su tipo de información genética, tenemos este mapita que del lado en color azul tiene a todos los virus DNA y del lado rojo tiene todos los virus que son RNA. Entonces, para esta imagen, la doble S, por ejemplo, a ver, déjenme anotar. Aquí está, creo que sí puedo anotar. Bien, aquí que dice doble S, es single strand, o sea, una sola cadena. Single strand de DNA. Y luego aquí DS, pues es double strand de DNA, doble cadena de DNA. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, el coronavirus se trata de RNA de una sola cadena. ¿Y cuál es su polaridad? Es en sentido positivo. Y hay algunos que son en sentido negativo. Por ejemplo, para mixovirus, que está de este lado, lo vamos a estudiar después. Doble S, o sea, significa una sola cadena, single strand de RNA y de polaridad negativa. Y de este lado, por ejemplo, RNA de S, que es de doble cadena, y es un Roviridae. Ahora, de este lado, los virus DNA, por ejemplo, como el virus del herpes que les había mencionado, el virus de Epstein-Barr, que pertenece a ese grupo, se trata de un virus DNA de doble cadena. Este mapa es muy bueno porque sirve mucho para estudiar como para los exámenes, porque muchas veces preguntan, ¿es monocatenario o bicatenario? Polaridad en sentido positivo o negativo. Entonces,
¿cómo se llama? Entonces este sirve mucho para estudiar. De este lado tenemos a los retrovirus y ya ven que todos los virus seguían como, bueno, creo que tengo una diapositiva después de esto, no me acuerdo, pero si no, ahorita lo hablamos. A ver, ¿cómo lo puedo borrar? Ok, ya. Bien, seguimos. Ok. ¿Cuál es la diferencia principal entre los virus DNA y RNA? Primero, que los DNA siguen el mismo proceso para la obtención de proteínas que una célula humana y usan la polimerasa esto aquí es del hospedero. No sé por qué siempre confundo huésped y hospedero. A ver, aquí lo tachamos y le ponemos... Ok, ajá. Y entonces usan la misma polimerasa del hospedero. Y los RNA generan RNA mensajero. Tienen diferentes polaridades, es decir, puede ser en sentido positivo o en sentido negativo. Dentro de los virus RNA pertenecen los retrovirus. Y normalmente este grupo tiene su propia polimerasa. Vamos a ver qué significa que tengan su propia polimerasa, ¿qué significa que tengan su propia polimerasa y qué significa que sean retrovirus? Porque, bueno, ¿alguien conoce cuál es ¿cómo se llama? El paradigma de biología molecular, sí. ¿Alguien sabe cuál es el paradigma de la biología molecular? O más o menos cuál es como... Bueno, se los voy a decir. Cuando hay una replicación celular o digamos que el dogma central de la biología molecular, eso es... Ay, no sé por qué dije paradigma. ¿Alguien conoce el dogma central de la biología molecular? Ok, Luis Octavio. Refiere a la transmisión de la información genética de una molécula a otra, ¿no? Y de los procesos intermediarios de replicación, transcripción, replicación, traducción y la proteína. Exacto, y se sabe que se sigue como una misma secuencia siempre, ¿no? O sea, de RNA, bueno, pasa por primero la replicación, en la que se obtiene una cadena molde, y luego de esta cadena molde, replicación, luego pasa a la transcripción, en la que se obtiene, perdón, de DNA se obtiene RNA, se obtiene la cadena molde, y luego se obtiene, a través del proceso de traducción, se obtiene ya como este resultado final para formar las proteínas, ¿no? Entonces seguimos el mismo punto, va como DNA, RNA y luego proteína. Sí, ajá. Entonces, más o menos todo, bueno, todo en teoría debería seguir ese mismo como proceso, pero se dieron cuenta que en los retrovirus no es así, sino que a partir de, digamos que para ellos es a partir de RNA, obtienen DNA y luego siguen el mismo proceso. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar más cuando veamos VIH. Aquí es otra vez este mapita. Y bien, ahora, los elementos de la estructura viral, déjenme ver cuánto tiempo llevamos bien, son más o menos los mismos en todos. Los voy a mencionar todos aquí y ya cuando estudiemos virus por virus vamos a ver cuál cuenta con qué cosa. Los virus cuentan con proteínas que funcionan como ligandos, es decir, para reconocimiento con otras estructuras o con receptores. Tienen funciones estructurales, es decir, para mantenerlo en su forma, y también como enzimas, ya sean enzimas que inactivan o activan procesos de la célula hospedera. También tienen lípidos que están presentes en la envoltura. Es como no su casita, pero sí como su bolsita, ¿no? En la que se guardan. También aquellos virus que necesitan una envoltura lipídica consumen más energía. Y el tener una envoltura lipídica los hace menos fluidos. También cuentan con una cápside
que esta cápside la habíamos visto un poco aquí. La cápside como esta azul, y las unidades que forman una cápside, pues isómeros, ¿no? O esta cápside que puede ser helicoidal o icosaédrica. A ver, adelante, adelante. Bien, esta cápside, puede ser de, o sea, capsómeros iguales o de diferentes estructuras, pero lo que funciona es que es como una forma de contener el virus. A ver. Bien. ¿Cuántos estamos en clase? 35. Bien. Ok, ahora vamos a hablar de la envoltura. No todos los virus cuentan con una envoltura. Eso es importante. Estas envolturas son derivadas de la célula huésped. Significa que es construida con elementos que están de la célula hospedera. No sé por qué aquí le puse huésped otra vez. Si tenía que ser hospedera. Cada que ustedes lean huésped en vez de hospedero, me dicen y les voy a tener que pagar algo, porque es imposible que no perciba yo que estoy escribiendo mal. Bien, entonces, está derivada de la célula hospedera. Digamos, ¿cómo lo puedo ejemplificar? Como cuando una burbuja se separa en burbujas más pequeñas. No sé si han visto. Tiene o sea, la burbuja al final como que le cede un cachito a la burbuja más pequeña. Entonces, más o menos así funciona. Un virus que está en una de mis células, cuando se libera, se lleva un pedacito en la envoltura de mí o de mi célula. Normalmente esas envolturas son bicapas lipídicas que son similares a nuestras células y una característica es que tiene menor fluidez y mayor consumo de energía. Ahora, en esta imagen está muy simple, pero podemos ver que lo más externo es la envoltura y que es una parte que salió de nuestras células o que fue construida por nuestras células. Tiene también glucoproteínas que mencioné que funcionaban como ligandos. Luego aquí tiene la cápside, que la cápside es la que siempre va a estar presente, y en el centro o en lo más interno, el genoma del virus, que en este caso hablamos de un virus de doble cadena, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un virus desnudo, entre un virus desnudo y un virus envuelto? Bueno, los virus desnudos, logran penetrar al tubo digestivo, logran resistir sustancias ácidas y pueden resistir en un medio extracelular. No significa que se replique en el medio extracelular, sino que resiste en el medio extracelular. Por otra parte, los virus envueltos, que tienen esta bicapa lipídica que es derivada de otros organelos o de la célula hospedera, también son lábiles a la sequedad, a la acidez y a la bilis. Entonces, por alguna razón, esta envoltura los hace pues más débiles, vamos a llamar así, o su estructura menos estable cuando hay sequedad o acidez o bilis. El coronavirus es un virus envuelto, entonces es por eso que nos podemos deshacer de él con ¿cómo se llama? Con lavándonos las manos y toda esta onda. Bien. Ok, este es un ejemplo de los diferentes tipos de virus. De este lado tenemos un virus desnudo con una cápside icosaédrica. Entonces, aquí tenemos estas que se llaman spikes, que son unas proteínas. Y luego la cápside y digamos que el ácido nucleico, como no es que tenga un núcleo como tal, pero bueno, vamos a llamarlo así, el núcleo, y en donde se encuentra el ácido nucleico. Luego, este es un virus envuelto, con una cápside helicoidal. Ya ven que esta es icosaédrica y esta es helicoidal.
Entonces también tiene estas proteínas que se llaman spikes, que bueno, son solamente para interacción. Después vamos a hablar de cada una de ellas. Tiene una matriz, tiene una membrana y o bueno, una envoltura, que es la que habíamos mencionado aquí. A ver. Oh, por Dios. Ajá, tiene una envoltura, es esta, y la cápside icosaédrica. Y la nucleocápside, que es en donde está el genoma, ¿no? Ahora de este lado tenemos un virus envuelto, pero esta cápside es icosaédrica en vez de helicoidal. También tiene una envoltura y también tiene estas proteínas en matriz y estas proteínas que se llaman spike, que son que interactúan con otras. Bien. ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta? Creo que no. Bueno, por dos, creo. Entonces, todos los virus tienen una cápside, todos. No todos tienen una envoltura. Un virus con envoltura puede tener una cápside icosaédrica o una cápside helicoidal. Y ya, eso es importante. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la replicación viral. Los virus tienen un total control sobre su replicación. Y las características de esta replicación viral van a depender de la información genética y de la estructura de su genoma. Y para que un virus logre replicarse, tiene que ingresar a la célula, desplazarse dentro del citoplasma y luego llegar al núcleo para realizar el mismo proceso que realizaría la célula durante la replicación, solamente que va a secuestrar la maquinaria celular. Entonces, para la replicación viral se han descrito diferentes etapas. Esto es general. Primero la absorción, que es cuando el virus va a entrar. Va a reconocer como tal a la célula hospedera, luego la penetración, luego el desnudamiento, en donde el virus pierde su envoltura, luego el eclipse, que vamos a ver después qué significa, la síntesis de macromoléculas, el ensamblaje de estas moléculas, la maduración, que esta puede estar o no presente y va a depender. Hay algunos virus que necesitan un gran tiempo de maduración, hay otros que no. Y por último, la liberación de los virus. Entonces, la absorción es el proceso como tal de reconocimiento entre el receptor y el virus. ¿Alguien mandó un mensaje o algo así? ¿Por no, verdad? No, bien. No, yo levanté la mano. ¿Tú levantaste la mano? Sí, es que quería preguntar que si en el paso de desnudamiento en los virus que no tienen envoltura, simplemente se la saltan de penetración a eclipse o en vez de desnudamiento hay otro paso. Ahora sí que en el desnudamiento lo que se busca es la esencia del virus. O sea, el desnudamiento es quitarle todo y dejar el genoma. Entonces, cuando un virus pasa por una fase de desnudamiento, pierde la envoltura y pierde la cápside. Si no tiene envoltura, pues nada más pierde la cápside. Y ya, si tiene envoltura y cápside, pues pierde ambas. Ahora sí. Entonces, en la absorción, ¿qué me quedé? Ya. Esta absorción va a depender del rango de huéspedes, de hospederos. Ahí está. No sé por qué, insisto, cada que yo haga esto, creo que lo van a notar y van a decir, Dalia se equivocó 7 veces. A ver. Hospedero, ajá. Entonces, déjenme ver cuánto tiempo me queda. Por Dios. Tienen que elegir entre todos los hospederos, es decir, un virus no va a infectar a toda
ser vivo, sino solo a algunos. Y de este grupo de seres vivos va a infectar a ciertas células. Entonces, tiene un rango de huéspedes, por ejemplo, el SARS-CoV-2. Sus huéspedes son los humanos. Ahora, dentro de los humanos, ¿cuál de todas las células? Y entonces aquí es cuando hablamos del tropismo. El tropismo es esta orientación que tienen los virus para elegir a una célula específica, a un solo tipo de célula o a un solo tipo. El tropismo, en nuestro caso, hablando del SARS-CoV-2, son las células endoteliales y las células, los neumocitos tipo 2 del pulmón. Entonces tienen ahí un tropismo específico. A ver. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok. Y esta unión, o bueno, este paso puede ser reversible. Es decir, sí puede reconocer al virus, pero no necesariamente ejecutar o seguir hasta la infección. Luego sigue la penetración, que es cuando el virus como tal ingresa a la célula, ya sea por ingestión o por fusión. Por fusión, es decir, cuando la envoltura se queda, o sea, se une a la membrana celular, o bien a través de una vacuola. Ya lo vieron en histo, que se forma como una bolsita, ¿no? Con la membrana celular, ingresan a través de la vacuola. Se pierde esta vacuola y entonces pasa al desnudamiento, que es en el que se pierde la envoltura y se pierde la cápside. Entonces, todo esto gracias a enzimas lisosomales y ya dejan solamente la información genética, ¿sí? Ahora, nos queda poco tiempo y antes de que siga yo hablando de esto, voy a cerrar la sesión porque tengo que ir a hacer un par de cosas. Y lo voy a dejar aquí para que no nos quedemos a la mitad como de la explicación de la siguiente imagen. ¿Alguien tiene una pregunta? No, todo bien, Dalia. Creo que Bien, no, No, gracias. ninguna. Si tienen preguntas, las anotan y las pueden hacer en la siguiente clase. ¿Qué más? Muchas gracias a todos y se cuidan. Nos vemos. Tú también Gracias, cuídate. Dalia, igualmente. Gracias a ti. Cuídate Dalia. mucho. Oye, Dalia, por cierto, Gracias, Dalia. termines la Sí, sesión, dime. antes de que termines la sesión, ¿podrías copiar los nombres del chat? Es que cuando empiezas a grabar me parece que solo se guardan los que escribieron después de que empezaste a grabar, pero los de antes no. Ok. Los voy a copiar ahora entonces. Ya no nos volvemos a meter, ¿verdad? No, ahorita no. Tengo que hacer unas cosas y yo les mando mensajito cuando nos veamos ya mero terminamos esto. Ujú. Bueno, gracias chicos, nos vemos. Gracias a ti, Dalia. Adiós. Bye.